Debilidad de los tejidos conjuntivos. Varices, trombosis. El tejido conjuntivo, mesenquima, une todas las células específicas, las sostiene y une los diferentes órganos y unidades funcionales para formar un todo mayor que nosotros conocemos como figura. Un tejido conjuntivo débil indica falta de firmeza, tendencia a ceder y falta de elasticidad interna. Por regla general se trata de personas muy susceptibles y rencorosas. Esta característica se manifiesta en el cuerpo por los hematomas que producen en estas personas los más leves golpes. La debilidad del tejido conjuntivo favorece la formación de las varices. Estas se deben a la acumulación en las venas superiores de las piernas de la sangre que no retorna debidamente al corazón. Ello da preponderancia a la circulación en el polo inferior del ser humano y muestra la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También denota cierta apatía y pesadez. A estas personas les falta elasticidad. En general, todo lo que hemos dicho en relación con la anemia y la hipotensión puede aplicarse a este síntoma. Se llama trombosis a la obstrucción de una vena por un coágulo. El peligro de la trombosis consiste en que el coágulo se suelte, pase al pulmón y allí produzca una embolia. El problema que hay detrás de este síntoma es fácil de reconocer. La sangre, que debería ser fluida, se espesa, se coagula y no circula bien. La fluidez exige siempre capacidad de transformación. En la misma medida en que deja de transformarse una persona, se manifiestan en su cuerpo síntomas de estrangulamiento o bloqueo de la circulación. La movilidad externa exige movilidad interna. Si el individuo se hace premioso en el orden mental, si sus opiniones se hacen lema y sentencia inflexible, también en lo corporal se condensará y solidificará lo que debe ser fluido. Es sabido que la inmovilización en la cama hace aumentar el peligro de trombosis. La inmovilización indica claramente que ya no se vive el polo del movimiento. Todo fluye, dijo Heráclito. En una forma de existencia polar, la vida se manifiesta como movimiento y cambio. Todo intento de aferrarse a un único polo conduce a la parálisis y la muerte. Lo inmutable, lo eterno, no lo encontraremos sino más allá de la polaridad. Para llegar allí tenemos que someternos al cambio, porque sólo él nos llevará hasta lo inmutable. El aparato locomotor y los nervios. Cuando hablamos de la postura de una persona, por esta sola palabra no está claro si nos referimos a lo corporal o a lo moral. De todos modos, esta ambivalencia semántica no da lugar a confusión, puesto que la postura exterior es reflejo de la interior. Lo interno siempre se refleja en lo externo. Así hablamos, por ejemplo, de una persona recta, casi siempre sin darnos cuenta que la palabra rectitud describe una postura corporal que ha tenido importancia capital en la historia de la humanidad. Un animal no puede ser recto porque todavía no se ha erguido. En tiempos remotos, el ser humano dio el trascendental paso de erguirse y dirigió su mirada hacia arriba al cielo. Así consiguió la oportunidad de convertirse en Dios y al mismo tiempo desafió el peligro de creerse Dios. El peligro y la oportunidad del acto de erguirse se reflejan también en el plano corporal. Las partes blandas del cuerpo, que los cuadrúpedos mantienen bien protegidas, en el hombre están expuestas. Esta falta de protección y mayor vulnerabilidad lleva aparejada la virtud polar de mayor apertura y receptividad. Es la columna vertebral lo que nos permite mantener la postura erguida. Da al ser humano verticalidad, movilidad, equilibrio y flexibilidad. Tiene forma de S doble y actúa por el principio de amortiguador. La polaridad de vértebras duras y discos blandos le da movilidad y flexibilidad. Decíamos que la postura interna y la postura externa se corresponden y que esta analogía se expresa en muchas frases hechas. Hay personas rectas y derechas y también las hay que se doblegan con facilidad. Conocemos a gente rígida e inflexible
y a los que se arrastran fácilmente. A más de uno le falta rectitud. Pero también se puede tratar de modificar artificialmente la firmeza externa a fin de simular una firmeza interna. Por eso el padre le dice al hijo, ponte derecho, o ¿es que no puedes erguir la espalda? Y así se entra en el juego de la hipocresía. Después es el ejército el que ordena a sus soldados, firmes. Aquí la situación se hace grotesca. El soldado tiene que erguir el cuerpo, pero interiormente debe doblegarse. Desde siempre el ejército se ha empeñado en cultivar la firmeza externa, a pesar de que desde el punto de vista estratégico es sencillamente una idiotez. Durante el combate de nada sirve marcar el paso ni cuadrarse. Se necesita cultivar la firmeza externa únicamente para deshacer la correspondencia natural entre la firmeza interna y la externa. La inestabilidad interna de los soldados aflora en el tiempo libre, después de una victoria y en ocasiones parecidas. Los guerrilleros no tienen esa actitud marcial, pero poseen una identificación interna con su misión. La efectividad aumenta considerablemente con la firmeza interior y disminuye con la simulación de una firmeza artificial. Comparemos la rígida actitud de un soldado que permanece con todas sus articulaciones bien rígidas con las del cowboy que nunca sacrificaría su libertad de movimientos bloqueándose las articulaciones. Esa actitud abierta, en la que el individuo se sitúa en su propio centro, la encontramos también en el tai chi. Toda postura que no refleja la esencia interior de una persona nos parece forzada. Por otra parte, por su postura natural, podemos reconocer a una persona. Si la enfermedad obliga al individuo a adoptar una postura determinada que voluntariamente nunca asumiría, tal postura revela una actitud interna que no ha sido vivida. Nos indica contra qué se revela el individuo. Al observar a una persona, hemos de distinguir si se identifica con su postura externa o si tiene que adoptar una postura forzada. En el primer caso, la postura refleja su identidad consciente. En el segundo, en la rigidez de la postura, se manifiesta una zona de sombra que él no aceptaría voluntariamente. Así la persona que va por el mundo erguida, con la frente alta, muestra cierta inabordabilidad, orgullo, altivez y rectitud. Esta persona podrá pues identificarse perfectamente con todas estas cualidades. Nunca las negaría. Algo muy distinto ocurre, por ejemplo, con el mal de Bechtereau, con la típica forma de tallo de bambú de la columna vertebral. Aquí se somatiza un egocentrismo no asumido conscientemente por el paciente y una inflexibilidad no reconocida. En el morbus Bechtereau, con el tiempo, la columna vertebral se calcifica de arriba a abajo, la espalda se pone rígida y la cabeza se inclina hacia adelante, ya que la sinuosidad de la columna vertebral en forma de S ha sido eliminada o invertida. El paciente no tendrá más remedio que admitir lo rígido e inflexible que es en realidad. Análoga problemática se expresa con la desviación de la columna. En la jiba se manifiesta una humildad no asumida. Lumbago y ciática. Con la presión, los discos de cartílago situados entre las vértebras, especialmente los de la zona lumbar, son desplazados lateralmente y comprimen nervios, provocando distintos dolores como ciática, lumbago, etc. El problema que revela este síntoma es la sobrecarga. Quien toma mucho sobre sus hombros y no se da cuenta de este exceso, siente esta presión en el cuerpo en forma de dolor de espalda. El dolor obliga al individuo a descansar, ya que todo movimiento, toda actividad causa dolor. Muchos tratan de eliminar esta justa regulación con analgésicos a fin de proseguir sus habituales actividades sin obstáculos. Pero lo que habría que hacer es aprovechar la oportunidad para reflexionar con calma sobre por qué se ha sobrecargado un tanto uno, para que la presión se haya hecho tan grande. Cargar demasiado revela afán de aparentar grandeza y laboriosidad, a fin de compensar con los hechos un sentimiento de inferioridad. Detrás de las grandes hazañas siempre hay inseguridad y complejo de inferioridad. La persona que se ha encontrado a sí misma no tiene que demostrar nada,
sino que puede limitarse a ser. Pero detrás de todos los grandes y pequeños hechos y gestas de la historia, siempre hay personas que fueron impulsadas a la grandeza externa por un sentimiento de inferioridad. Con sus actos, estas personas quieren demostrar algo al mundo, aunque en realidad nadie les exige ni espera de ellas tal demostración, excepto el propio sujeto. Siempre se quiere demostrar algo, pero la pregunta es, ¿el qué? Quien se esfuerza mucho debería preguntarse lo antes posible por qué lo hace, a fin de que el desengaño no sea muy grande. La persona que es sincera consigo misma hallará siempre la misma respuesta. Para que me lo reconozcan, para que me quieran. Desde luego, el deseo de amor es la única motivación del esfuerzo que se conoce, pero este intento siempre fracasa, ya que este no es el camino para alcanzar el objetivo. Porque el amor es gratuito, el amor no se compra. Te querré si me das 1.000.000, o te querré si eres el mejor futbolista del mundo. Son frases absurdas. El secreto del amor precisamente es no imponer condiciones. El prototipo del amor lo encontramos, pues, en el amor materno. Objetivamente, un bebé solo representa para la madre molestias e incomodidades. Pero a la madre no le parece así porque ella quiere a su bebé. ¿Por qué? No tiene respuesta. Si la tuviera no tendría amor. Todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, anhelan este amor puro e incondicional que es solo mío y que no depende de cosas externas ni grandes hazañas. Es complejo de inferioridad creer que la propia persona no pueda ser admitida tal como es. Entonces el individuo trata de hacerse querer con su destreza, su laboriosidad, su riqueza, su fama, etc. Utiliza estas trivialidades del mundo exterior para congraciarse, pero aunque ahora le quieran, siempre le quedará la duda de si se le quiere solo por su trabajo, su fama, su riqueza, etc. Se ha cerrado a sí mismo el camino del verdadero amor. El reconocimiento de unos méritos no satisface el afán que indujo al individuo a esforzarse por adquirirlos. Por ello es conveniente afrontar conscientemente a su debido tiempo el sentimiento de inferioridad. El que no quiera reconocerlo y siga imponiéndose grandes esfuerzos solo conseguirá empequeñecerse físicamente. El aplastamiento de los discos le hace más pequeño y los dolores le obligan a encorvarse. El cuerpo siempre dice la verdad. La misión del disco es dar movilidad y elasticidad. Si un disco es pellizcado por una vértebra que ha sido castigada, nuestro cuerpo se agarrota y adoptamos una postura forzada. Análogas manifestaciones observamos en el plano psíquico. Una persona agarrotada no tiene flexibilidad, está rígida, paralizada, en una actitud forzada. Se libera los discos aprisionados por medio de la quiropráctica. Se extrae a la vértebra de su posición forzada y por medio de una brusca sacudida o tirón, se le da la posibilidad de recuperar una posición natural. También las almas pueden desbloquearse como una articulación o una vértebra. Hay que darles una sacudida fuerte y brusca para darles la posibilidad de reorientarse y centrarse. Y los que sufren el bloqueo mental temen esta sacudida tanto como los pacientes la mano del quiropráctico. En ambos casos, un fuerte crujido indica el éxito. Articulaciones. Las articulaciones dan movilidad al ser humano. En las articulaciones se manifiestan síntomas de inflamación y dolor con los movimientos y pueden llegar a producir la parálisis. Cuando una articulación se paraliza, es señal de que el paciente se ha bloqueado. Una articulación paralizada pierde su función. Si una persona se bloquea en un tema o sistema, este pierde también su función. Una nuca rígida indica la inflexibilidad de su dueño. En la mayoría de los casos basta oír hablar a una persona para descubrir la información de un síntoma. En las articulaciones, además de inflamación y rigidez, se producen torceduras, distensiones, rebotaduras y rotura de ligamentos. También el lenguaje de estos síntomas es revelador, a saber, se puede dislocar un tema, botar a una persona, retorcer a otro, estar tenso o un poco descentrado.
no solo se puede reducir o enderezar una articulación, sino también una situación o una relación. En general, para enderezar una articulación hay que dar un fuerte tirón situándola en una posición límite o acentuar la posición forzada que pueda tener, a fin de que, una vez rebasado el límite, pueda encontrar su justo medio. Esta técnica tiene su paralelo en la psicoterapia. Si alguien se encuentra paralizado en una situación límite, se le puede empujar en el mismo sentido hasta alcanzar el extremo del movimiento pendular, desde el que pueda volver al centro. Es más fácil salir de una situación forzada sumiéndose por completo en ese polo, pero la cobardía coarta al ser humano y la mayoría se encallan a la mitad de un polo. Las personas se quedan atascadas en sus opiniones y formas de conducta, y por eso hay tan poca transformación. Pero cada polo tiene un valor límite desde el que se convierte en el polo opuesto. Por ello, de una fuerte tensión puede pasarse fácilmente a la distensión. También por ello la física fue la primera de las ciencias exactas que descubrió la metafísica, y también por ello los movimientos pacifistas son militantes. El ser humano tiene que encontrar el justo medio, pero el afán de conseguirlo inmediatamente le hace quedarse en la mediocridad. Pero también, de tanto exasperar la movilidad, se expone uno a quedarse inmóvil. Las alteraciones mecánicas de las articulaciones nos indican que hemos abusado tanto de un polo, que hemos forzado tanto el movimiento en una dirección que se impone rectificar. Uno ha ido demasiado lejos, ha rebasado el límite, y por lo tanto tiene que volverse hacia el otro polo. La medicina moderna permite sustituir por prótesis determinadas articulaciones, especialmente las de la cadera. Como ya dijimos al hablar de los dientes, una prótesis siempre es una mentira, ya que simula lo que no es. A la persona que, estando interiormente anquilosada, finge agilidad, la afección de la cadera le obliga a rectificar imponiéndole sinceridad. Esta corrección es neutralizada por medio de una articulación artificial, otra mentira, y el cuerpo seguirá simulando agilidad. Para hacerse una idea de la falta de sinceridad que permite la medicina, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que, con un sortilegio, pudiéramos hacer desaparecer todas las prótesis y las modificaciones que el ser humano ha introducido en su cuerpo. Todas las gafas y lentes de contacto, audífonos, articulaciones, dentaduras, las operaciones de cirugía estética, los tornillos de los huesos, los marcapasos y demás hierros y plásticos. El espectáculo sería dantesco. Si después, con otro sortilegio, anuláramos todos los triunfos de la medicina, nos encontraríamos rodeados de cadáveres, tullidos, cojos, medio ciegos y medio sordos. Sería un cuadro horrible, pero verdadero. Sería la expresión visible del alma de las personas. Las artes médicas nos han ahorrado esta visión horrenda, restaurando y completando el cuerpo humano con toda suerte de prótesis, de modo que da la impresión de estar completo. Pero, ¿y el alma? Aquí no ha cambiado nada. Aunque no la veamos, sigue estando muerta, ciega, sorda, rígida, agarrotada y tullida. Por eso es tan grande el temor a la verdad. Es el caso del retrato de Dorian Gray. Con manipulaciones externas es posible conservar artificialmente la hermosura y la juventud durante un tiempo, pero cuando uno descubre su verdadera faz interior, se asusta. Mejor sería cuidar constantemente nuestra alma que limitarnos a atender el cuerpo, porque el cuerpo es mortal y el espíritu no. Las afecciones reumáticas. Reuma es una denominación genérica, un tanto difusa, que abarca una serie de alteraciones dolorosas de los tejidos que se manifiestan principalmente en las articulaciones y en la musculatura. El reuma siempre va unido a la inflamación, la cual puede ser aguda o crónica. El reuma produce hinchazón de los tejidos y los músculos y deformación y anquilosis de las articulaciones. El dolor afecta la capacidad de movimientos y puede llegar a producir la invalidez.
Los dolores musculares y de las articulaciones se manifiestan con mayor fuerza cuando el cuerpo ha estado en reposo y disminuyen a medida que el paciente se mueve. Con el tiempo, la inactividad produce atrofia de la musculatura y da un aspecto fusiforme a la articulación. La enfermedad suele empezar por rigidez matinal y dolor en las articulaciones, que aparecen hinchadas y rojas. Generalmente las articulaciones son afectadas simétricamente y el dolor pasa de las periféricas a las mayores. El proceso es crónico y la anquilosis se acentúa gradualmente. La enfermedad, por medio de una anquilosis progresiva, produce una incapacidad que se acentúa gradualmente. No obstante, el poliartrítico, en lugar de quejarse, muestra gran paciencia y una sorprendente indiferencia hacia su mal. El cuadro de la poliartritis nos conduce al tema central de todas las enfermedades del aparato locomotor: movimiento, reposo, respectivamente, agilidad y rigidez. En los antecedentes de casi todos los pacientes reumáticos encontramos una actividad y una movilidad extraordinarias. Practicaban deportes de esfuerzo y competición, trabajaban mucho en la casa y el jardín, desplegaban una actividad incansable y se sacrificaban por los demás. Se trata pues de personas activas, ágiles e inquietas, a las que la poliartritis obliga a descansar por el procedimiento de la atrofia. Da la impresión de que un exceso de movimiento y actividad es corregido por medio de la rigidez. A primera vista esto puede desconcertar, después de que hasta ahora no nos hemos cansado de insistir en la necesidad de la modificación del movimiento. La aparente contradicción no se aclara hasta que recordamos que la enfermedad física da sinceridad. Esto, en el caso de la poliartritis, significa que en realidad estas personas estaban rígidas. La hiperactividad y la movilidad que mostraban antes de la enfermedad se limitaban a lo corporal, ámbito en el que trataban de compensar la verdadera inmovilidad de la mente. La misma palabra rigidez sugiere la idea de rigor y hasta de muerte. Este concepto encaja en el tipo de paciente poliartrítico, cuyo perfil psicológico es bien conocido, ya que la medicina psicosomática estudia este tipo de pacientes desde hace medio siglo. Hasta ahora todos los investigadores coinciden en que los pacientes poliartríticos suelen ser muy meticulosos y perfeccionistas y presentan un rasgo masoquista, depresivo con gran espíritu de sacrificio y deseo de ayudar, unido a una actitud ultramoralista y una propensión a la melancolía. Estas características denotan rigidez y terquedad. Indican que se trata de personas inflexibles e inmovilistas. Esta inmovilidad interior se compensa con la práctica del deporte y una gran actividad corporal que en realidad solo pretende disimular la instintiva rigidez. La frecuente práctica de los deportes de competición por estos pacientes nos lleva a considerar otra gran problemática: la agresividad. El reumático limita su agresividad al plano motor, es decir, bloquea la energía de la musculatura. Las mediciones experimentales de la electricidad muscular del reumático indican claramente que cualquier clase de estímulos provocan un aumento de la tensión muscular, especialmente de la musculatura de las articulaciones. Estas mediciones ratifican la sospecha de que el reumático se esfuerza por dominar los impulsos agresivos que buscan expansión corporal. La energía no descargada se queda en la musculatura de las articulaciones y produce inflamación y dolor. Todo el dolor que el ser humano experimenta en la enfermedad en un principio estaba destinado a otro. El dolor siempre es resultado de un acto agresivo. Si yo descargo mi agresividad dando un puñetazo a otro, mi víctima sentirá dolor. Pero si reprimo el impulso agresivo, éste se vuelve contra mí, y el dolor lo experimento yo, autoagresión. El que sufre de dolores debería preguntarse a quién estaban destinados en realidad. Entre las manifestaciones reumáticas hay un síntoma muy concreto,
en el que a causa de la inflamación de los tendones de los músculos del antebrazo, debajo del codo, la mano se cierra formando un puño. Epicondilitis crónica. La forma del puño apretado denota la agresividad reprimida y el deseo de descargar un buen puñetazo sobre la mesa. Análoga tendencia a apretar el puño se observa en la contractura de Dupuytren, que impide abrir la mano. La mano abierta es símbolo de paz. El ademán de agitar la mano en señal de saludo se deriva de la costumbre de enseñar la mano vacía en los encuentros para demostrar que uno no lleva armas y se acerca en son de paz. El mismo símbolo tiene el acto de tender la mano. Si la mano abierta expresa intenciones pacíficas y conciliadoras, el puño cerrado indica hostilidad y agresividad. El reumático no puede realizar sus agresiones, o no las reprimiría y bloquearía, pero, puesto que existen, producen en él un fuerte sentimiento de culpabilidad que se traduce en generosidad y abnegación. Se produce una peculiar combinación de altruismo y deseo de dominio del otro que ya Alejandro Magno definió acertadamente como benévola tiranía. Habitualmente la enfermedad se manifiesta cuando, en virtud de un cambio de vida, se pierde la posibilidad de compensar los sentimientos de culpabilidad por medio del servicio. También el abanico de los más frecuentes síntomas secundarios muestra la importancia capital de la hostilidad reprimida. Son ante todo dolencias de estómago e intestinos, síntomas cardíacos, frigidez e impotencia, acompañadas de angustia y depresión. La poliartritis afecta casi al doble de mujeres que de hombres, y es que las mujeres tienen más dificultades para asumir conscientemente sus impulsos agresivos. La medicina naturista atribuye el reuma a la acumulación de toxinas en los tejidos conjuntivos. Las toxinas acumuladas simbolizan para nosotros problemas no planteados, es decir, temas no digeridos que el individuo no ha resuelto, sino que ha almacenado en el subconsciente. Esto justifica el ayuno como medida terapéutica. Con la total supresión de la alimentación externa, el organismo es obligado a practicar la autofagia y quemar y procesar los desechos corporales. Trasladado al plano psíquico, este proceso es el planteamiento y reconocimiento de temas que hasta el momento habían sido postergados y reprimidos. Pero el reumático no quiere abordar sus problemas. Es muy rígido y muy testarudo, está bloqueado. Tiene miedo de analizar su altruismo, su espíritu de sacrificio, su abnegación, sus normas morales y su ductilidad. Por lo tanto, su egoísmo, su inflexibilidad, su inadaptación, su afán de dominio y su agresividad permanecen en la zona de sombra y se infiltran en el cuerpo en forma de anquilosis y atrofia que pondrán fin a la falsa generosidad. Trastornos motores, tortícolis, calambres del escribiente. La característica común a estos trastornos es que el paciente pierde parcialmente el control de las funciones motrices que normalmente pueden regirse por la voluntad. Determinadas funciones escapan al control de su voluntad y se desmandan, especialmente cuando el paciente se siente observado o se encuentra en situaciones en las que quiere causar una determinada impresión en los demás. Por ejemplo, en los casos de tortícolis espasmódica, la cabeza se mueve lateralmente, con lentitud o brusquedad. Generalmente, al cabo de unos segundos, puede volver a la posición normal. Generalmente, y por extraño que parezca, basta la simple presión de los dedos en la barbilla o un collarín para que el paciente pueda mantener erguida la cabeza. Pero también el lugar que ocupa la persona en la habitación influye en la posibilidad de controlar el cuello. Si está de espaldas a la pared y puede apoyar en ella la cabeza, no tendrá dificultad para prevenir el espasmo. A diferencia de los movimientos voluntarios, los trastornos motores, entre los que figuran también los tics, desmienten la
ostensible seguridad en sí mismo que exhibe el individuo e indican que esta persona no solo no posee seguridad, sino que carece incluso de control sobre sus propios movimientos. Siempre fue muestra de decisión y valentía mirar a una persona a la cara y sostener su mirada. Pero en esta situación al paciente aquejado de tortícolis espasmódica se le ladea la cabeza sin que él pueda evitarlo. Ello hace que tema más y más relacionarse con personas importantes o ser observado en sociedad. El síntoma hace pues que se rehúyan ciertas situaciones. Uno da la espalda a sus conflictos y deja de lado el aspecto aquel del mundo. Un cuerpo erguido obliga al ser humano a mirar de frente las exigencias y los desafíos del mundo, pero si ladeamos la cabeza rehuimos esta confrontación. El individuo se hace parcial y vuelve la cara para no ver lo que no quiere. Uno empieza a ver las cosas sesgadas de soslayo. A esta visión sesgada y oblicua alude la expresión alemana de girar a alguien la cabeza, hinchar la cabeza, manipular a una persona. Este atentado mental tiene la finalidad de hacer perder a la víctima el dominio sobre la dirección de su mirada y obligarla a seguirnos con los ojos y el pensamiento. Idénticos condicionantes encontramos en el calambre del escribiente y en los calambres que agarrotan los dedos de pianistas y violinistas. En la personalidad de estos pacientes encontramos siempre una extrema ambición y un altísimo nivel de exigencia. El individuo persigue escalar una posición social, pero muestra una gran modestia. Solo quiere impresionar por su trabajo. Buena caligrafía, esmerada interpretación musical. El síntoma del calambre tónico de la mano nos hace sinceros. Muestra el agarrotamiento de nuestros esfuerzos y alardes y demuestra que en realidad no tenemos nada que decir o escribir. Morderse las uñas. Morderse las uñas no es un trastorno motor, desde luego, pero su similitud puramente externa con estas afecciones lo hemos incluido en este grupo. También el deseo de morderse las uñas se experimenta como un imperativo que afecta al control puramente voluntario de la mano. El morderse las uñas no solo se presenta habitualmente como un síntoma transitorio en niños y adolescentes, sino también en adultos, y puede prolongarse durante décadas. Este síntoma tiene difícil tratamiento. El carácter psíquico del impulso de morderse las uñas está bien claro, y el reconocimiento de esta motivación tendría que servir de ayuda a muchos padres cuando este síntoma aparece en un niño, porque las prohibiciones, amenazas y castigos son las reacciones menos adecuadas. Lo que en los seres humanos llamamos uñas son en los animales las zarpas. Las zarpas sirven ante todo para la defensa y el ataque. Son instrumentos de agresión. Sacar las uñas es una expresión que utilizamos en el mismo sentido que enseñar los dientes. Las zarpas muestran la disposición para la lucha. La mayoría de los animales de presa más evolucionados utilizan las zarpas y los dientes como armas. El acto de morderse las uñas es castración de la propia agresividad. La persona que se muerde las uñas tiene miedo de su propia agresividad y por ello, simbólicamente, destruye sus armas. Mordiendo se descarga parte de la agresividad, pero no la dirige exclusivamente contra sí mismo. Uno se muerde su propia agresividad. Muchas mujeres adolecen del síntoma de morderse las uñas, sobre todo porque admiran a las mujeres que tienen las uñas largas y rojas. Las uñas largas, pintadas del marcial color rojo, son un símbolo de agresividad especialmente bello y luminoso. Estas mujeres exhiben abiertamente su agresividad. Es natural que sean envidiadas por las que no se atreven a reconocer su agresividad ni mostrar sus armas.
También querer tener uñas largas y rojas es solo la formulación externa del deseo de poder ser un día francamente agresiva. Cuando un niño se muerde las uñas, ello indica que el niño pasa por una etapa en la que no se atreve a proyectar hacia afuera su agresividad. En este caso, los padres deberían preguntarse en qué medida, en su manera de educarlo o en su propia conducta, reprimen ellos o valoran negativamente el comportamiento agresivo. Habrá que procurar dar al niño la ocasión de manifestar su agresividad sin sentirse culpable. Generalmente este comportamiento desencadenará ansiedad en los padres, ya que si ellos no hubieran tenido problemas de agresividad, ahora no tendrían un hijo que se muerde las uñas. Por lo tanto, sería muy saludable para toda la familia que los padres empezaran por reconocer su falta de sinceridad y trataran de ver lo que se esconde tras la fachada de ese comportamiento. Cuando el niño, en lugar de respetar los temores de los padres, aprenda a defenderse, ya habrá vencido prácticamente este hábito. Pero los padres, mientras no estén dispuestos a rectificar, por lo menos que no se lamenten de los trastornos y los síntomas de sus hijos, desde luego los padres no tienen la culpa de los trastornos de los hijos, pero los trastornos de los hijos reflejan los problemas de los padres. El tartamudeo. El don de la palabra es fluido. Hablamos de fluidez en el lenguaje de estilo fluido. En el tartamudeo el lenguaje no fluye, sino que es machacado, triturado, castrado. Lo que tiene que correr necesita espacio. Si tratáramos de hacer pasar un río por un tubo, provocaríamos estancamiento y presión, y el agua, en el mejor de los casos, saldría a presión pero no fluiría. El tartamudo impide el flujo de la palabra estrangulándola en la garganta. Ya hemos visto que lo angosto tiene relación con la angustia. En el tartamudo la angustia está en la garganta. El cuello es unión, en sí angosta, y puerta de comunicación entre el tronco y la cabeza, entre abajo y arriba. En este punto debemos recordar todo lo que dijimos acerca de la jaqueca, del simbolismo entre abajo y arriba. El tartamudo trata de estrechar todo lo posible el paso del cuello, a fin de controlar mejor lo que pasa de abajo a arriba, o, análogamente, lo que trata de pasar del subconsciente a la conciencia. Es el mismo principio de ofensa que encontramos en las viejas fortificaciones, que sólo poseen pasos muy pequeños y bien controlables. Estos accesos y puertas siempre provocan la congestión e impiden la fluidez. El tartamudo se pone un control en la garganta porque tiene miedo de lo que viene de abajo y pretende pasar a la conciencia, y lo estrangula en el cuello. La expresión de cintura para abajo señala la región problemática e impura del sexo. La cintura es la línea divisoria entre la peligrosa zona baja y la limpia parte superior. Esta divisoria se le ha subido al tartamudo al cuello, porque para él todo el cuerpo es zona peligrosa y solo la cabeza es clara y limpia. Al igual que el propenso a las jaquecas, el tartamudo traslada su sexualidad a la cabeza y se convulsiona tanto arriba como abajo. La persona no quiere soltarse, no quiere abrirse a las exigencias, y los instintos del cuerpo, cuya presión se hace más fuerte y más angustiosa, cuanto más se reprime. Luego, a su vez, el síntoma de tartamudeo se aduce como causa de dificultades de contacto y comunicación, y aquí se cierra el círculo vicioso. Por efecto de la misma confusión, en los niños tartamudos se interpreta la timidez como consecuencia del tartamudeo. Pero el tartamudeo es únicamente manifestación de retraimiento. El niño se retrae y eso se muestra en el tartamudeo. El niño tartamudo se siente cohibido por algo y teme soltarlo, darle libre curso. Y para mejor controlar lo que dice, estrecha el paso. Si uno quiere atribuir esta inhibición a la agresividad o la sexualidad reprimidas,
o por tratarse de un niño prefiere otras expresiones, es indiferente. El tartamudo no suelta las cosas tal como le vienen. La palabra es un medio de expresión, pero cuando se trata de reprimir lo que sale de dentro, se demuestra que se tiene miedo a lo que pretende manifestarse. El individuo no es franco. El tartamudo que consigue abrirse se derrama en un torrente de sexualidad, agresividad y palabras. Cuando todo lo inexpresado es expresado, ya no hay motivo para tartamudear. Los accidentes. Muchas personas se sorprenden de que se catalogue los accidentes como cualquier otra enfermedad. Piensan que los accidentes son algo completamente distinto. Al fin y al cabo vienen de fuera, por lo que mal puede uno tener la culpa. Esta argumentación denota la confusión de nuestro pensamiento en general y en qué medida nuestra manera de pensar y nuestras teorías se amoldan a nuestros deseos inconscientes. A todos nos resulta extraordinariamente desagradable asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia y de todo lo que nos ocurre. Constantemente buscamos la manera de proyectar la culpa hacia el exterior, y nos irrita que se nos desenmascaren estas proyecciones. La mayoría de los esfuerzos científicos están dirigidos a consolidar y legalizar con teorías estas proyecciones. Humanamente hablando, ello es perfectamente comprensible. Pero dado que este libro ha sido escrito para personas que buscan la verdad y que saben que este objetivo solo puede alcanzarse por la vía de la sinceridad con uno mismo, no podemos pasar por alto cobardemente un tema como el de los accidentes. Tenemos que comprender que siempre hay algo que aparentemente nos viene de fuera y que nosotros siempre podemos interpretar como causa. Ahora bien, esta interpretación causal no es sino una posibilidad de ver las cosas, y nos hemos propuesto sustituir, o en su caso, completar esta visión habitual. Cuando nos miramos al espejo, nuestro reflejo aparentemente también nos mira desde fuera, y no obstante no es la causa de nuestro aspecto. En el resfriado son miasmas que nos vienen de fuera, y en ellos vemos la causa. En el accidente de circulación es el automovilista borracho que nos ha arrebatado la preferencia de paso, la causa del accidente. En el plano funcional siempre hay una explicación, pero ello no nos impide interpretar lo sucedido con una óptica trascendente. La ley de resonancia determina que nosotros nunca podamos entrar en contacto con algo con lo que no tenemos nada que ver. Las relaciones funcionales son el medio material necesario para que se produzca una manifestación en el plano corporal. Para pintar un cuadro necesitamos un lienzo y colores, pero ellos no son la causa del cuadro sino únicamente los medios materiales con ayuda de los cuales el pintor plasma su cuadro interior. Sería una tontería refutar el mensaje del cuadro con el argumento de que el color, el lienzo y los pinceles son sus causas verdaderas. Nosotros no buscamos los accidentes, del mismo modo que no buscamos las enfermedades, y nada nos hace desistir de utilizar cualquier cosa como causa. Sin embargo, de todo lo que nos pasa en la vida, los responsables somos nosotros. No hay excepciones, por lo que vale más dejar de buscarlas. Cuando una persona sufre, sufre solo a sus propias manos, lo cual no presupone que no sea grande el sufrimiento. Cada cual es agente y paciente en una sola persona. Mientras el ser humano no descubre en sí a ambos, no estará sano. Por la intensidad con que las personas denostan al agente externo, podemos ver en qué medida se desconocen. Les falta esa visión que permite ver la unidad de las cosas. La idea de que los accidentes son provocados inconscientemente no es nueva. Freud, en su psicopatología de la vida diaria, además de fallos como defectos de pronunciación, olvidos, extravío de objetos, etc., cita también los accidentes como fruto de un propósito inconsciente. Posteriormente, la investigación psicosomática ha demostrado estadísticamente la existencia de la llamada propensión al accidente.
Se trata de una personalidad que se inclina a afrontar sus conflictos en forma de accidente. Ya en 1926, el psicólogo alemán Marve, en su Psicología práctica de los accidentes y siniestros industriales, observa que el individuo que ya ha sufrido un accidente tiene más probabilidades de sufrir otros accidentes que el que nunca los tuvo. En la obra fundamental de Alexander sobre la medicina psicosomática, publicado en 1950, encontramos las siguientes observaciones sobre el tema. En la investigación de los accidentes de automóvil en Connecticut, se descubrió que en un periodo de 6 años, de un pequeño grupo de solo 3,9% de todos los automovilistas implicados en accidentes, habían sufrido el 36,4% de todos los accidentes. Una gran empresa que emplea a numerosos conductores de camiones, alarmada por los altos costes de los accidentes, mandó investigar las causas. Entre otros posibles factores, se examinó el historial de cada conductor y aquellos que habían sufrido mayor número de accidentes fueron destinados a otros trabajos. Con esta sencilla medida pudo reducirse en una quinta parte la cifra de los siniestros. Es interesante observar que los conductores apartados de la carretera siguieron mostrando su propensión en el nuevo puesto de trabajo. Ello indica irrefutablemente que la propensión al accidente existe y que estas personas conservan esta propiedad en todas las actividades de la vida diaria. Alexander deduce que, en la mayoría de los accidentes, existe un elemento de deliberación. Si bien casi siempre es inconsciente, en otras palabras, la mayoría de los accidentes están provocados inconscientemente. Esta mirada a la vieja literatura psicoanalítica nos indica, entre otras cosas, que nuestra forma de contemplar los accidentes no tiene nada de nueva, y lo mucho que se tarda en conseguir que cierta evidencia desagradable llegue a penetrar, si es que llega, en la conciencia colectiva. En nuestro examen nos interesa no tanto la descripción de una determinada personalidad propensa al accidente, como ante todo el significado de un accidente que ocurre en nuestra vida. Aunque una persona no posea una personalidad propensa al accidente, éste siempre tiene un mensaje para ella, y deseamos aprender a descifrarlo. Si en la vida de un individuo abundan los accidentes, ello solo quiere decir que esta persona no ha resuelto conscientemente sus problemas, y por lo tanto está escalando las etapas del aprendizaje forzoso. Que una persona determinada realice sus rectificaciones de un modo primario por los accidentes obedece al llamado locus minoris resistentiae de las otras personas. Un accidente cuestiona violentamente una manera de actuar o el camino emprendido por una persona. Es una pausa en la vida que hay que investigar. Para ello hay que contemplar todo el proceso del accidente como una obra teatral y tratar de comprender la estructura exacta de la acción y referirla a la propia situación. Un accidente es una caricatura de la propia problemática y es tan certero y tan doloroso como toda caricatura. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito es un término difícil de interpretar por lo abstracto. Hay que saber qué ocurre exactamente en un accidente determinado para poder decir qué mensaje encierran. Pero si en general la interpretación es difícil hasta imposible, en el caso concreto resulta muy difícil. No hay más que escuchar atentamente la exposición de los hechos. La ambivalencia del lenguaje lo delata todo. Lamentablemente una y otra vez se comprueba que muchas personas carecen de oído para captar estas connotaciones verbales. Nosotros acostumbramos a hacer que un paciente repita una frase determinada en su descripción hasta que se da cuenta de lo que representa. En estos casos, se advierte la inconsciencia con que las personas manejan el lenguaje o bien que actúan los filtros cuando de los propios problemas se trata. Por lo tanto, en la vida y en la circulación, una persona puede, por ejemplo, desviarse de su camino, pisar el acelerador, perder el norte, perder el control o el dominio, atropellar a uno, etc. ¿Qué queda por explicar? Basta con escuchar. Uno acelera de tal manera que no puede frenar,
y no solo se acerca demasiado al o a la que va delante, sino que lo embiste, con lo que se produce una colisión, un porrazo, como dicen otros. Este choque supone una contrariedad, por lo que los automovilistas suelen chocar no solo con los coches, sino también con las palabras. Con frecuencia la pregunta, ¿quién tuvo la culpa del accidente? Nos da la respuesta clave. No puede frenar a tiempo. Indica que una persona, en algún aspecto de su vida, ha acelerado de tal manera, por ejemplo en el trabajo, que ha llegado a poner en peligro tal aspecto. Esta persona debe interpretar el accidente como una llamada a examinar todas las aceleraciones de su vida y a minorar la marcha. La respuesta «no lo vi» indica que esta persona deja de ver algo muy importante de su vida. Si un intento de adelantamiento acaba en accidente, uno debería pasar revista todas las maniobras de adelantamiento de su vida. El que se duerme al volante debería despertar cuanto antes también su vida para no estrellarse. El que se queda tirado de noche en la carretera debe examinar atentamente cuáles son las cosas de la zona nocturna del alma que pueden impedirle el avance. Este corta a alguien, el otro sobrepasa la raya o se salta al bordillo. Otro más se queda atascado en el barro. De pronto, uno deja de ver claro. No ve la señal de alto, confunde la dirección, choca con resistencias. Casi siempre los accidentes de tránsito acarrean un intenso contacto con otras personas. En la mayoría de los casos la aproximación es excesiva y desde luego violenta. Vamos a examinar juntos un accidente concreto para ilustrar mejor con un ejemplo práctico nuestro enfoque. Se trata de un accidente real que al mismo tiempo representa un tipo de accidente de tránsito muy corriente. En un cruce, con preferencia a la derecha, chocan dos turismos con tanta violencia que uno de ellos es lanzado a la acera, donde queda volcado, con las ruedas hacia arriba. En el interior han quedado atrapadas varias personas que gritan pidiendo auxilio. La radio del coche funciona a todo volumen. Los transeúntes van sacando a los encerrados de su prisión de hierro, los cuales, con heridas de mediana gravedad, son trasladados al hospital. Este suceso puede explicarse así. Todas las personas involucradas en este accidente se encontraban en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida. Esto corresponde al deseo y al intento de seguir adelante sin detenerse. Pero tanto en la carretera como en la vida hay cruces. La vía recta es la norma en la vida, es la que se sigue por inercia. El hecho de que la trayectoria rectilínea de todas estas personas fue interrumpida bruscamente por el accidente indica que todos habían pasado por alto la necesidad de rectificar la dirección. Llega un momento en la vida en que se impone rectificar, por buena que sea una forma o una dirección. Con el tiempo puede llegar a ser inadecuada. Casi siempre las personas defienden sus normas invocando su observancia en el pasado. Esto no es un argumento. En un lactante lo normal es mojar los pañales, y no hay nada mejor que objetar. Pero el niño que a los 5 años aún moja la cama no tiene justificación. Una de las dificultades de la vida humana es reconocer a tiempo la necesidad de cambio. Seguramente los involucrados en el accidente no la habían reconocido. Trataban de continuar en línea recta por el camino que hasta entonces había acreditado como bueno y reprimían la invitación a abandonar la norma, a variar el rumbo, a apearse de la situación. Este impulso es inconsciente. Inconscientemente, sentimos que el camino no es el indicado, pero falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo. Los cambios generan miedo. Uno querría, pero no se atreve. Esto puede ser una relación humana que se ha superado, o un trabajo, o una idea. Lo común a todos es que todos reprimen el deseo de liberarse de la costumbre con un salto. Este deseo no vivido busca la realización por medio del deseo inconsciente, una realización que la mente experimenta como procedente de fuera. Uno es apartado de su camino, en nuestro ejemplo, por medio de un accidente de circulación.
El que sea sincero consigo mismo, después del suceso, puede comprobar que, en el fondo, hacía tiempo que no estaba satisfecho de su camino y deseaba abandonarlo, pero le faltaba el valor. A una persona en realidad solo le ocurre aquello que ella quiere. Las soluciones inconscientes son eficaces, desde luego, pero tienen el inconveniente de que, en definitiva, no resuelven el problema del todo. Ello se debe sencillamente a que, a fin de cuentas, un problema solo puede resolverse con una decisión deliberada, mientras que la solución inconsciente representa siempre solo una realización material. La realización puede dar un impulso, puede informar, pero no resolver totalmente el problema. Así, en nuestro ejemplo, el accidente provoca la liberación del camino habitual, pero impone una nueva y aún mayor falta de libertad: el encierro en el coche. Esta situación nueva e insospechada es resultado de la inconsciencia del proceso, pero también puede interpretarse como un aviso de que el abandono de la vieja vía puede llevar no a la ansiada libertad, sino a una falta de libertad aún mayor. Los gritos de socorro de los heridos y encerrados casi estaban ahogados por la estrepitosa música de la radio del coche. Para el que en todo ve un símbolo, este detalle es expresión del intento de desviarse del conflicto por medios externos. La música de la radio ahoga la voz interior que pide socorro y que la conciencia desea oír. Pero el pensamiento se desentiende y este conflicto y el deseo de libertad del alma quedan encerrados en el inconsciente. No pueden liberarse por sí mismos, sino que tienen que esperar a que los hechos externos los liberen. El accidente es aquí el hecho externo, que abrió a los problemas inconscientes un canal para que se articularan. Los gritos de socorro del alma se hicieron audibles. El individuo aprendió a ser sincero.